Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das hoy de poder, Señor, estar ante tu presencia. Dice tu palabra que donde dos o tres se reúnen en tu nombre, ahí tú estás. Y en esta mañana, mi Dios amado, que la bendición tuya esté con cada uno de tus hijos en sus hogares, desde donde estén, Señor, recibiendo esta señal, Padre. Que tu presencia, Señor, rodea a cada uno de ellos y que tu poder, Señor, sanador, en el nombre de Jesús te suplicamos para que tú estés, Señor, obrando en cada uno, Señor, trayendo fortaleza, trayendo vida, Señor, fortaleza a los huesos. Dice tu palabra, cuán amables, cuán preciosas, cuán hermosas, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente deseo los atrios de Jehová. Decía el salmista, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová, de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración y escucha, mi Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Bienaventurado el hombre, bienaventurado el varón, que ha puesto en ti su confianza. A ti oramos, Señor, en esta mañana, bendiciendo y exaltando tu grandeza. Gracias, Señor, por la salud que concedes, Señor, a tus hijos. Gracias porque hasta ahora, Señor, tú has sostenido, Señor, con tu diestra de poder y de justicia a cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, aliméntanos con tu palabra, Señor, en esta mañana. Muchas gracias te damos en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy buenos días, amados hermanos. Dios me los bendiga. Gracias a nuestro grupo de alabanza que han estado dirigiéndonos en este tiempo de alabanza y adoración desde las instalaciones de nuestro templo. Damos gracias a Dios porque hoy nos da el privilegio, es un milagro. Podemos decir, cada día el Señor hace un milagro porque nos da vida, nos permite seguir respirando y agradecemos a Dios por su cuidado, su amor, su misericordia siempre para con nosotros. En esta mañana quiero compartir con ustedes la serie que estamos llevando de estudios bíblicos en la unidad Jesús y el discipulado. Estamos hablando del discipulado. Jesús describe en esta ocasión al discípulo. Y estas son las características que deben llegar a ser parte de la naturaleza del discípulo suyo, o sea, del discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que el Señor Jesucristo describe a través de esta escritura. Y quiero llevarlos a Mateo capítulo 5, versos 1 al 12. Ya en ocasiones pasadas, en estudios bíblicos, hemos tratado este tema de las bienaventuranzas. Y bueno, así como Moisés, que inmediatamente después de que sacó al pueblo de Israel de Egipto, después de más de 400 años de esclavitud, los llevó por camino al desierto y el Señor les dio las leyes dentro de los 10 mandamientos, todos los mandamientos que eran para Israel, de cómo debían comportarse unos con otros, y yo creo que estamos bastante familiarizados con los 10 mandamientos, ¿verdad? Que son la base de todas las demás leyes que fueron dadas también en esa ocasión, leyes rituales, leyes ceremoniales, leyes civiles de cómo ellos debían
comportarse entre ellos mismos. Entonces, en esta ocasión, el Señor Jesucristo sube al monte y va a darles a los discípulos, ¿verdad?, sus seguidores, esta enseñanza que se considera una enseñanza inmortal y que nos llega a alcanzar a nosotros en estos tiempos. Bueno, dice la Escritura así, vamos a Mateo capítulo 5, versos 1 al 12, si usted nos está siguiendo y tiene su Biblia al alcance, ¿verdad? Yo sé que algunos están preparados con ello. Y dice la Escritura así, capítulo 5, versos 1 al 12, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bien, esta es, ¿verdad?, las características que debe tener un discípulo del Señor Jesucristo. Vamos a ir viendo parte por parte cada uno de ellos. Esta mañana va a ser un poquito quizás más largo, no estamos limitados con el tiempo. Si usted desea permanecer con nosotros, voy a tratar de abarcar lo que son todos estas características que debe tener cada discípulo del Señor, lo que Él demanda, ¿verdad?, de nosotros. Así es que hacemos una oración para que sea el Señor quien nos guíe durante este tiempo de estudio. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por mis hermanos que están deseosos, Señor, de aprender de tu palabra en esta mañana. Quizás algunos solamente están refrescando, recordando, Señor, lo que ya hemos escuchado de tu palabra, lo que hemos aprendido de ella. Pero, Padre, sabemos que siempre estamos aprendiendo algo de tu palabra. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús, sé tú nuestro maestro, nuestro guía en este estudio, en esta mañana. Te lo suplicamos dándote la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bien. Los seres humanos, por lo regular, siempre buscamos la felicidad en este mundo, y lo buscamos de esta manera. Algunos lo buscan por medio de la popularidad, por medio de lograr una carrera. Otros quizás dicen: cuando yo me case voy a ser feliz, cuando tenga hijos voy a ser feliz, cuando alcance y realice el trabajo que he deseado hacer siempre, o un viaje, ¿verdad? Hay personas que se sueñan realizados haciendo un viaje al exterior, viajando, etcétera. Y todos podemos tener ciertas ideas de cómo llegar a ser feliz, pero hay quienes, logrando sus objetivos, de todos modos sigue habiendo un vacío, una necesidad, porque eso no es la felicidad total. Y entonces surge una pregunta: ¿acaso existe algo más importante que nos proporcione una felicidad más completa y permanente? Bueno, dejemos que las respuestas que nos da la palabra, ¿verdad?, sea la que nos dirija en esta mañana. Hoy tenemos una guía,
¿verdad? Que es la que estaremos siguiendo para no salirnos del tema. Si alguien tiene alguna pregunta, incluso hasta peticiones de oración, déjenoslo saber a través de la página y estaremos orando por su necesidad o estaremos contestando, ¿verdad? Preguntas que a veces surgen y que, bueno, en este momento, ¿verdad? Podemos responderle o rogamos al Señor porque toda duda sea despejada, ¿verdad? Si usted tiene alguna, a través de este estudio usted pueda quedar satisfecho con ella. El texto que vamos a estar usando como el texto a memorizar o el texto clave está en Mateo 5:16 y dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso se encuentra en Mateo 5:16. Vamos al punto número 1 y vamos a hablar de la nueva ley. Les comentaba al principio, ¿verdad?, de cómo Moisés sacó al pueblo de Israel, de Egipto, y fue llevado a través del desierto. Y así como en el monte Sinaí, ¿verdad?, ellos recibieron la antigua ley, la Torá, como se le conoce. Ahora Jesús, el Hijo de Dios, sube al monte para dar la nueva ley. En una ocasión diferente y bajo circunstancias semejantes, Jesús pronunció otro discurso muy semejante a aquel llamado el Sermón del Llano. Por ejemplo, en Lucas capítulo 6, versos 20 al 49, que es mencionado también este discurso, el Sermón del Llano. Algunos comentaristas creen que era el mismo sermón, pero en un lugar plano, en la región montañosa de Galilea. Agustín de Hipona, que es uno de los escritores antiguos, él creía que fueron dos discursos distintos sobre los mismos temas. Bueno, el Señor Jesucristo está en esta ocasión, ¿verdad? Dice que sube al monte, se sienta, y esta era una forma o una costumbre. Los rabinos en ese entonces, ellos se sentaban para enseñar y sus discípulos estaban ahí alrededor de ellos también en la misma postura, sentados, ¿verdad? Así es que esto no es nada de extraño, no hay mucho que explicar acerca de esto. Hemos quizás en más de las ocasiones, porque estamos en el templo, ¿verdad? Estamos de pie, estamos enfrente de un púlpito, pero la costumbre antes era así, estar sentados, ¿verdad? Todos estaban sentados, el maestro estaba sentado, y se acostumbra que el que está llevando la predicación o el estudio, es muy raro aquel que está dando la clase sentado. Por lo regular casi siempre es parado, pero es parte de un hábito que se ha hecho. No hay nada de malo en estar sentado o parado dando la palabra, siempre y cuando se hace con la reverencia debida, porque es la palabra de Dios. Entonces, vamos al punto número 2, ¿verdad? Hablamos de la nueva ley, que son las bienaventuranzas, pero ahorita vamos a entrar en más detalles acerca de lo que son las bienaventuranzas. Y bueno, la felicidad de la pobreza, que es el segundo punto, la felicidad de la pobreza. Bueno, en el mundo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en esa época, la gente esperaba del Mesías una acción semejante a la que años antes, al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hubo un hombre llamado Judas. Le apodaron el Macabeo. Algunos quizás han escuchado, si ha leído la historia antigua, ha escuchado de los Macabeos, y que quiere decir el martillador, y que fue como un tipo revolucionario que se levantaba en contra, ¿verdad?, defendiendo al pueblo de Israel. Claro, no era enviado de parte de Dios este hombre, pero trataba de levantarse como un revolucionario para quitar todas aquellas opresiones de los enemigos sobre el pueblo de Israel.
llamado Judas, apodado Macabeos, que quiere decir el martillador. Y de ahí que muchos judíos dentro de la cultura, ¿verdad?, llegaron a poner por nombre a muchos de sus hijos, ¿verdad?, Judas. Esperando que alguno de ellos, ¿verdad?, llegara a ser el Mesías esperado. Pero bueno, de modo que esperaban una revolución violenta, abrumadora, una revolución realizada por el Mesías, pero mediante las bienaventuranzas, el Señor Jesucristo quiso corregir semejante concepto del reino mesiánico. Y comienza diciendo bienaventurados. Y vamos a empezar con esa palabra, bienaventurados. La palabra griega que quiere decir Macarios, que quiere decir dichosos, feliz. Quiero ir un momentito a algunos escritos que yo ya tenía anteriormente de estos estudios. Significa feliz, dichoso, bendito. Esa es la raíz de esta palabra. No se refiere a una felicidad pasajera o a una felicidad interna. Y no se ve afectada tampoco por las circunstancias. Por lo tanto, no está sujeta a cambios. Es un sentimiento interno que produce paz, que produce gozo, que produce bendición, felicidad, y que no es producida por circunstancias, por lo tanto tampoco es afectada por las circunstancias. Eso es lo que significa la palabra bienaventurados. Feliz, dichoso, no es algo pasajero, sino que es algo que se da internamente. Es un gozo, es una paz, es una tranquilidad, es una felicidad interna que no lo afecta absolutamente nada, porque nada de lo exterior es lo que provoca esto. Así es que tampoco es afectado por ello. Entonces, dice la Escritura, ahí donde leemos, bienaventurados los pobres en espíritu. Está diciendo, felices, dichosos son los que se consideran incapaces de alcanzar la justicia y la espiritualidad de vida. Bueno, pero si uno reconoce su pobreza espiritual, es capaz de la dicha, porque de ellos es el reino de los cielos, dicho de otra manera. La Biblia dice que bienaventurados los que son pobres, bienaventurados los que son mansos, los que son humildes, los que lloran, los que tienen hambre. Y usted y yo sabemos que esta forma de pensar del mundo, en esta comparación, como que no hace lógica, porque bienaventurado significa ser feliz, es dichoso, pero la felicidad, de acuerdo a la Biblia, no depende de las circunstancias correctas, sino de la actitud correcta. De ahí que una persona pueden padecer del destino o del síndrome del destino y no puede ser feliz, dicen, porque no tengo dinero. Si tuviera dinero sería feliz. Algunos dicen, si yo perdiera 30 o 40 libras, yo sería feliz. Si me ganara la lotería, yo sería feliz. Si tuviera un hombre que me amara, si tuviera un carro, si tuviera la casa de mis sueños, ¿verdad? Si mi familia, etcétera. Y buscamos muchas veces la felicidad en ciertas circunstancias, en bienes materiales o en cosas que estamos anhelando o añorando. Pero no se trata de eso, más bien ser feliz, ser dichosos por ser pobres, ¿verdad? Significa más bien ser pobres es ser humildes. Dice la Escritura que a unos que confiaban en sí mismos como justos, dice la Escritura. En ese verso ya está lo contrario a ser pobre en espíritu. Hay personas que se comparan con otras personas para ver qué tan justos o qué tan buenos son, mejores que las otras personas, pero no para ver las virtudes de las otras personas, sino que se comparan para saber que esa otra persona no sirve para nada, son unos... Bueno,
Eh, Algunos miden sus cualidades, dicen yo tengo mejores cualidades, yo tengo mejores, soy más amable que esta persona, visto mejor, conozco más, soy mejor, ¿verdad? Entonces hay personas que son arrogantes, que son orgullosas, algunos tendrán que escudriñarlos a otros, porque sabe que hay personas que huelen a orgullo, huelen al tenerismo, son personas déspotas, ¿verdad? Todo esto lo podemos ver aún dentro de la sociedad. Muchas veces hay personas que con una sola mirada nos muestran su antipatía, ¿verdad? Porque tenemos que entender que alguien que es arrogante y tiene que hablar o tratar un asunto con alguien dice, voy a buscar la manera de decir, de ser humilde. Y no, la Biblia no dice que tenemos que ser humildes, dice que tenemos que ser humildes de corazón, no tenemos que fingir ser humildes. Y dijimos que ser pobres en espíritu es una persona que es humilde. Esta palabra dice, los pobres llegarán a ser ricos no tanto en riquezas materiales, sino en los valores eternos que perduran en este mundo y en el venidero. Hay personas, ¿verdad? Les explicaba, que son arrogantes. Pero ¿cómo se puede aprender a vivir una vida de humildad? Bueno, se puede aprender a vivir una vida constante de humildad. ¿Hasta cuándo? Hasta que aprenda, hasta que llegue el momento y diga, así era yo, pero Dios me cambió. Cuando ve todo lo que Dios ha hecho en su vida, porque usted ha estado aprendiendo a ser humilde. Entonces, ser humilde, si usted se esfuerza por ser humilde, entonces usted no es humilde todavía. Usted está aprendiendo. Pero cuando usted puede ver el cambio, ¿verdad? De cómo era antes y de cómo es ahora. Bueno, vamos a ir a la escritura en un momento para quedar un poquito más claro en cuanto a la humildad. Dice la escritura en Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también, ¿verdad? Esa parábola. Nosotros por ninguna razón podemos menospreciar a nadie. A nadie. Entonces, si todavía tenemos ese problema, todavía no hemos aprendido a ser humildes. Y entonces, por eso todavía estamos aprendiendo. Pero dice que de los humildes es el reino de los cielos. Bueno, otra cosa que quiere enseñar acerca de ser pobres en espíritu, ¿verdad? Es cuando el Espíritu Santo nos mueve a hacer lo correcto, cuando somos pobres en espíritu, cuando somos humildes, cuando pedimos esa sensibilidad a nuestro Dios, para que no apaguemos el espíritu, porque una vez apagando el espíritu, corremos riesgos, corremos peligros, ¿verdad? De ya no estar en Cristo. Entonces, vamos a la siguiente bienaventuranza, dice, dichosos los que lloran. En un mundo como el actual, es muy consoladora la noticia de que Dios se preocupa por nuestra vida emotiva. Nuestra tristeza alcanza el corazón de Dios, ¿verdad? Es lo que nos dice el comentarista en la guía que tenemos. Pero dice que serán consolados. Pero vamos a ver, bajo el reino del Mesías habrá consolación constante para los creyentes que están preparados para recibirla. Mientras estamos en esta tierra hay un contraste muy, muy grande, de acuerdo a lo que leemos en la Escritura y de acuerdo a cómo el mundo ve. ¿Cómo nosotros podemos ser felices por llorar, por tener hambre, por estar pobres? ¿Verdad? Es un contraste bastante grande, pero vamos a verlo desde el punto de vista bíblico. Bien, dijimos que para hacer, a ver, ya me perdí en mis escritos. Dijimos que Macarios, bienaventuranza es ser dichosos, y vamos a ver la otra parte, dice, bienaventurados los que lloran. Panteo es la palabra en griego, ¿verdad? Para llorar. Y entonces, bienaventurados los que lloran. ¿Qué entendemos por alguien que llora? Alguien que llora es alguien que
bueno, se les salen las lágrimas en ocasiones cuando somos sensibles a algo. Muchas veces nos rodea el sentimiento emocional y hay lágrimas, salen de nuestros ojos, ¿verdad? En ocasiones con mi esposa le digo, no estoy llorando, me están sudando solamente los ojos. Pero en realidad esa es la acción de llorar, es que nos salgan lágrimas, pero en la raíz de la palabra panteo, en realidad lo que quiere decir o significa esta palabra es lamentar, lamento. No necesaria significa estar sacando lágrimas, sino lamentar, lo que nos podría llevar un poquito más allá de decir que bienaventurados los que se lamentan. Y en el Antiguo Testamento esta palabra también está asociada con luto, dolor, lamento, tristeza. Es demostrado de diferentes maneras. Por ejemplo, en la Escritura vemos que Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo por muchos días. Entonces vemos esta palabra, bienaventurados los que lloran. Y se refiere a un luto, a un lamento, a una tristeza, ¿verdad? Y estar triste, no todas las personas cuando están tristes están llorando. No todas las personas cuando se lamentan están llorando, ¿verdad? No todos los que en todo tiempo pueden estar de luto, pero no están llorando, o sea, no están lagrimeando. Hay personas que difícilmente lloran, hay personas que nunca han experimentado el que salgan lágrimas de sus ojos por una cuestión emocional. Simplemente son personas que quizás les han enseñado que no deben llorar, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere entonces cuando la Escritura nos dice llorar? Bueno, hay personas que lloran por una pérdida de casa, pérdida de trabajo, pérdida de una persona que se les muere, ¿verdad? Y entonces podemos ver las causas del por qué una persona puede llorar. También el sufrimiento, el lamento puede llegar por causa de lo que vemos que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Quizás usted, perdón, cuando usted está viendo noticias de lo que sucede en el mundo, ¿verdad? Tantas muertes, catástrofes que hay, tragedias que suceden, y entonces usted está sensibilizado con ello y todavía la injusticia le conmueve hasta las lágrimas, de tal manera que usted llora por ello. Pero quiero llevarlo al punto de lo que el Señor Jesucristo está queriendo decir, ¿verdad? En esta ocasión, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y es que llorar por la condición espiritual es y que nos lamentemos, ¿verdad? Por la razón de que no estamos siendo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Está hablando de un lamento o dolor por nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros hacemos algo que desagrada a Dios, entonces muchos teólogos opinan que Mateo 5:4, ¿verdad? Cuando dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, esto se está haciendo referencia a este punto, ¿verdad? A nuestros pecados, el lamento por el hecho de no hacer las cosas como Dios quiere que las haga. Si usted todavía tiene esa sensibilidad, ¿verdad? De cuando usted peca, cuando usted comete una falta que ofende a Dios y que usted inmediatamente busca el perdón de Dios, cuando usted siente hasta las lágrimas por lo que ha hecho, entonces llorar por su condición espiritual, ¿verdad? Entonces eso es lo que dice la Escritura, que cuando buscamos a Dios, le encontraremos, cuando busquemos con todo nuestro corazón. Veamos los ejemplos de David cuando fue confrontado por el profeta Natán. Vemos que él lloró por su condición, ¿verdad? No porque había sido descubierto, sino porque había entendido que había ofendido a Dios, le había fallado. Entonces ahora vemos que él le pide perdón a Dios, ¿verdad? Por esta condición. Entonces, llorar por la condición espiritual, como hijos de Dios, el sentirnos que hemos fallado. Ahora,
Hay dos tipos de personas, ¿verdad? Están aquellos que ya perdieron la sensibilidad espiritual, que ya no sienten nada, que pueden robar, pueden ser deshonestos, pueden ser unos adúlteros, fornicarios, pueden andar en la tomadera, pueden hablar mal de la gente, pueden difamar a quien quieran, ¿verdad? Y duermen como si nada hubieran hecho, como si nada hubiera pasado. Eso quiere decir que ya perdieron toda sensibilidad. Y muchas veces esto se desarrolla aún dentro de la iglesia. Hay a veces resentimientos, hay personas ofendidas, ¿verdad? Y ya se perdió eso de esa sensibilidad y la falta de valor para poder ir y decirle al hermano ofendido, decirle perdóname. Y bueno, hay quienes la han perdido aún delante de Dios, ¿verdad? Y ya no se tiene esa reverencia ni ese temor a Dios. Y recuerde que cuando una persona peca de esa manera y ya no siente la sensibilidad de que debe pedirle perdón a Dios, es una persona que ha apagado ya el espíritu. No solamente el espíritu está contristado, como dice Efesios 4:30, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces hay personas que han ido más allá, y dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, cuando dice que no apaguéis el espíritu. Entonces hay personas que ya han apagado el espíritu. Y bueno, aquí vemos, ¿verdad?, que ya no lloran por su condición espiritual. Entonces hay personas que viven ese tipo de vida. Ya no hay ningún lamento por su condición espiritual. Ya no piden perdón. Entonces se cree, ¿verdad?, que, bueno, los teólogos nos dicen que a esa es a lo que se refiere, ¿verdad?, cuando dice la Escritura, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Hay personas que viven una vida que dicen como cristianos, pero todavía frecuentan lugares que no deberían, hacen cosas que no deberían, hablan como ya no deberían, cometen un error. Y bueno, cometer un error es una cosa y otra es vivir y mantenerse en ese error. Eso ya es una elección, eso es vivir fuera de la voluntad de Dios y se llama rebeldía. Así de simple, no hay mansedumbre, y el que ya no siente nada ha perdido toda sensibilidad espiritual. El que conoce a Dios quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que mostrar arrepentimiento por sus pecados, de las cosas malas que ha hecho, no seguir viviendo y practicándolas. Eso de que cuando usted no puede dormir y se levanta y le pide perdón a Dios por lo mal que actuó, ¿verdad? Como dice David en el Salmo 51, le dice al Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Que podamos seguir esos ejemplos de la Escritura. Y el Señor Jesucristo aquí en el Sermón del Monte está sentando los parámetros, las características que deben llenar cada uno de sus seguidores. Por supuesto que ante esta palabra muchos se escandalizaban y dice que se iban. Capítulo 6 de Juan, versos 65 en adelante nos habla de ello. Dice que a muchos les parecía muy dura esta palabra y se empezaban a ir, ¿verdad? Y decían que muchos discípulos se fueron por esa razón. Y entonces es en esta ocasión cuando Pedro les dice, Señor, mira, se están yendo. Y entonces el Señor les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Pues, ¿verdad? Es cuando Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Los mansos, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán también, ¿verdad? Dice la Escritura, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, cuando la Biblia nos manda a ser manso, bueno, nadie nace manso, ¿ok? Esto no es una virtud con la que nacimos. Esto es algo que debemos poner en control en nuestro diario vivir, no importando las circunstancias.
Y el matrimonio, mis hermanos, es un equipo. Eso de yo siempre tengo la razón es como si estamos en el mismo equipo, pero jugando en contra nuestra, ¿verdad? Y eso entonces no es un equipo, no es trabajar de acuerdo. Entonces, en Tito, capítulo 3, verso 1, el apóstol Pablo le dice a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces debemos mostrar la mansedumbre en todo tiempo. ¿Amables con quién? Bueno, eso incluye a la esposa, ¿verdad? A las autoridades que tenemos, etcétera, todos aquellos. Ahora, escuche bien, porque muchas veces se malinterpreta también esto. Debemos ser mansos, debemos sujetarnos, ¿verdad?, a aquellas personas. Y cuando menciono autoridades, muchas veces pensamos inmediatamente en las autoridades civiles y también, claro, ¿verdad? Pero siempre y cuando honren a Dios, porque recuerden lo que Pedro y Juan le dijeron a aquellos hombres que siendo la autoridad civil, los gobernantes de ese entonces, cuando trataban de pararlos de que predicaran la palabra de Dios. Y entonces ellos dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, no podemos sujetarnos a las autoridades civiles que están en contra de los principios de Dios, en contra de lo que las ordenanzas de Dios. Entonces, es por esa razón que muchos han malinterpretado y piensan que porque las autoridades muchas veces imponen o legislan leyes que van en contra de nuestros principios bíblicos, de honrar a Dios, entonces que vamos a estar de acuerdo con ellos porque son la autoridad. No, señor, ¿verdad? Eso es lo diferente. Siempre y cuando también, ¿verdad? Cuando hablamos de obedecer, de sujetarnos, nos vamos a sujetar a aquellos que honran a Dios, no a los que no honran a Dios. Entonces, vamos a ver la mansedumbre. La mansedumbre en dos formas. Porque muchas veces que piensan que tenemos que ser mansos, no mensos, ¿ok? Mansos es una cosa diferente que lo que muchos nos han enseñado. En el Nuevo Testamento, ¿quién cree usted que fue el hombre más manso? Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y eso nos habla de un carácter, escucha bien, de un carácter de amor. Y también le dijo, ¿verdad?, sus verdades a los fariseos. Recuerde, Jesucristo es el hombre más manso en el Nuevo Testamento. Pero en carácter, Él, en ese carácter de amor, de mansedumbre, le dijo sus verdades a los fariseos. Fue manso, pero dice la Escritura que llegó al templo, encontró a los cambistas ahí, aquellos hombres que estaban haciendo negocio dentro del templo. Ahora, la pregunta es, ¿dejó de ser manso el maestro? Porque echó a aquellos, dice que agarró un látigo, les volteó las mesas y los sacó de ahí. Escucha bien, lo hizo con autoridad, con autoridad. Les dijo, han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Entonces, ser manso, mis hermanos, no es debilidad, ¿ok? Es carácter y tiene que ver más con una actitud interna más que externa. Ahora, dos cosas nos dice la palabra en griego de la mansedumbre. Dos cosas. La primera, enojo bajo control. Dice un escritor que esto es un balance, ¿verdad?, de nunca mostrar enojo. Entre excesivo enojo, poco enojo, mucho enojo, es un balance entre todas estas cosas. Otros explican que el verso se podría leer de esta forma: bienaventurado es el hombre que se enoja en el tiempo correcto y nunca se enoja en el tiempo incorrecto, porque hay cosas fuera de lugar que deben causarnos molestias, pero también hay situaciones donde si usted expresa su enojo y ese enojo se sale de las manos, usted puede provocar un caos en el momento preciso. El apóstol Pablo dice, airaos pero no pequéis, ¿verdad? Ahí en Efesios capítulo 4, versos del 23 en adelante, hay una lista de todo lo que ya no debemos hacer
o de ya no debemos comportarnos, y son de cosas que debemos de tener bajo control, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y bueno, entonces, de aquí que bienaventurado es el hombre que se enoja en el tiempo correcto y no en el tiempo incorrecto. Entonces, si usted puede controlar su enojo, usted es una persona mansa. Si no, no lo es. Y bajo cualquier circunstancia, no importando cómo es usted y dónde se haya creado, porque muchas veces escuchamos ese argumento, yo así soy, ¿verdad? Y bueno, en la escritura estamos leyendo de cuál debe ser el perfil de los discípulos de Jesucristo. Bien, entonces también la otra cosa, dijimos que enojo bajo control es la primera, ¿verdad? Las cosas que estamos viendo dentro de los mansos. Y lo otro es fuerza bajo control. Esa es la segunda. Por ejemplo, para un animal que ha sido amansado, ¿verdad? Puede ser un caballo, una mula, no sé, un burro, ¿verdad? Porque no nacen mansos a menos que hayan nacido ya dentro de un establo donde, ¿verdad? Pero por lo regular los animales que se dan allá, ¿verdad? Que nacen fuera de un lugar domesticado, van a ser salvajes y necesitan ser amansados. Entonces un caballo salvaje es fuerte, y esa fuerza puede matar, pero cuando es domado, el caballo no pierde la fuerza, pero ahora es dócil. El caballo sumiso se puede usar. Y he usado este ejemplo, ¿verdad? En ocasiones anteriores durante estudios. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en la escritura que él todavía respiraba aún amenazas contra la iglesia del Señor, ¿verdad? De tal manera que pedía cartas a los sacerdotes, al sumo sacerdote. Eso está en capítulo 9 de Hechos. Y dice la escritura que le pedía cartas para las sinagogas de Damasco contra los discípulos del Señor. Y entonces dice que iba, ¿verdad? Agarrando hombres y mujeres que seguían este camino para traerlos a Jerusalén. A algunos los mató. Por ejemplo, dice que él consintió en la muerte de Esteban. Pero fue cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo. Este hombre tenía una fuerza, una capacidad para defender la fe que él llevaba. Era una potencia, ¿verdad? Sin embargo, cuando él tiene el encuentro del Señor, ahora, ¿verdad? Él se sujeta al Señor y vemos cómo él ahora tiene la misma fuerza, no ha perdido la fuerza, pero ahora está sujeto, ha sido domesticado. Y entonces vemos que nosotros podemos decir que ahora, ¿verdad? Tenemos o debemos llenar esa característica. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, recibirán la tierra como heredad. Entonces, Dios, escuche bien, Dios no honra la ambición violenta, sino a los que aman desinteresadamente, porque bueno, cuando dice que los mansos heredarán la tierra, luego hay aquellos que están pensando, ¿verdad?, acerca de la heredad, de los bienes de este mundo, de los bienes materiales, y es una forma equivocada, porque todo lo que en el reino del Señor no tiene que ver con materialismo, sino más bien tiene que ver con el carácter y con la actitud del interior del ser humano. Entonces dice el verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Creo que voy un poco despacio en esto, pero recuerden que les dije al principio que esto va a ser quizás un poquito más extendido, no estamos limitados por el tiempo y quiero abarcar todos estos puntos, ¿verdad? Para que quede la idea clara de las características que cada uno como de nosotros como cristianos, como discípulos de Jesucristo, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, podamos aprender. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y vamos a ver que el tener hambre y sed de justicia
Primero que nada vamos a ver qué significa tener hambre y sed de justicia. Porque conocemos lo que es tener hambre. Algunos quizás lo hemos llegado a experimentar en nuestra vida. Una persona que a lo mejor se queda sin comer 4 o 5 días, ¿verdad? El cuerpo mismo le urge que coma, le pide que coma, que ingiera algo. El cuerpo mismo, el hambre es algo espontáneo, ¿verdad? Hay personas que simplemente empiezan a oler algo rico y su cuerpo empieza a pedir de aquello. Pero bueno, estas necesidades apremiantes duran tan solo un periodo corto, ¿verdad? Después de pasar algunas semanas de hambre, hay personas que llegan a perder el deseo de comer y comienzan a morir. La sed es un poquito peor porque el cuerpo se empieza a marchitar sin agua. Una persona que no ha tomado agua en 3, 4 días, ¿verdad? Empieza a su cuerpo como a adelgazar tanto porque todos los líquidos están saliendo. Es posible que está sudando, ¿verdad? O está desalojando, ¿verdad? Los orines y empieza a adelgazar, y esto es más pronto. Entonces el cuerpo se empieza a marchitar. La sed quita toda la vida física. Escuche bien, porque esto va a afectarle lo estado también emocional, mental, lo físico. Y bueno, si uno no consigue agua, la vida no dura mucho. Pronto la persona va a entrar en desmayos, etcétera. El hambre y la sed son figuras muy fuertes, ¿ok? Esto es algo que como seres humanos tenemos que estar haciendo, si no, morimos. Y dice la escritura, dichoso o bienaventurado el hombre que tiene, ¿verdad? Ponía en estos días una publicación en nuestra página y en Facebook, y decía, dichoso el hombre que tiene algo adentro de su corazón que le obliga a rebelarse contra la inmoralidad y la injusticia de este mundo, porque ellos serán saciados. Ahora, no solamente recibirán la justicia que anhelan, sino que ellos mismos serán justos también. El comentarista Tulloch, él dice que por lo regular personas como estas, con esta característica, dice que seguirán la piedad, seguirán la pureza y seguirán la paz, siendo hechos justos por la gracia y el decreto divino. Bueno, en mis apuntes, ¿verdad? En mis apuntes por aquí tengo que la felicidad de los que tienen hambre y sed de justicia, dicen que este está asociado más con tener un deseo ferviente, desear algo intensamente, es anhelar, es añorar, es apetecer. Y Jesús dijo, mi comida, dijo el Señor, es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, si no sabemos qué cosa es la justicia divina, ¿cómo vamos a tener hambre y sed de la justicia de Dios? Algunos de los pasajes de la Escritura nos muestran estos anhelos. Cuando hablamos de la justicia de Dios, eso implica muchas cosas. Por ejemplo, tenemos que amar las cosas de Dios. Tenemos que amar, bueno, pero ¿cuáles son esas cosas que debemos amar? Las cosas de Dios. Bueno, es como obedecer, ir a la iglesia. Es, como dice el apóstol Pablo, anhelar, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, anhelar su palabra, anhelar ayudar, anhelar obedecer, anhelar soportar los ministerios, ¿verdad? O sea, lo que hacemos en la iglesia, diezmar, ofrendar, ¿verdad? Dar para todo lo que necesitamos en la escritura. Los que están sirviendo en diferentes ministerios, todo lo que hacen, lo hacen por amor, por agradecimiento a nuestro Dios, como dice la escritura en Hebreos 12:28, ¿verdad? Donde dice que habiendo nosotros recibido un reino inconmovible, dice que tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con reverencia, ¿verdad? Por agradecimiento. Entonces, ¿cómo puedo yo tener hambre y sed?
En lugar de decir eso, decimos anhelo, deseo. Y bueno, algunas de las escrituras nos enseñan, Romanos 10:1, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Roma, y mi oración a Dios, dice, es por Israel, es para que ellos sean salvos. Bien. En el Salmo 42:1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, dice en el verso 2, tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Bueno, ese es el deseo, ese es el anhelo, ese es el apetecer las cosas de Dios. Por eso, ¿verdad? El desearlo fervientemente. Dikaiosune es la justicia, es la rectitud. En la atmósfera judía es justicia de la cual Dios es la fuente. Esta justicia se puede ver de varios ángulos. Una de ellas es la aprobación de Dios, lo que Dios aprueba después de una examinación. Dios te hace un examen, te califica, Dios es justo y nosotros sus hijos debemos ser justos también. Todas nuestras acciones deben hacerse con justicia. Ahora, ¿qué tanto tú anhelas tienes hambre y sed de justicia? Ya vimos lo que es hambre, es tener un anhelo, un deseo, pero lo que es justicia es hacer lo que es correcto, lo que es justo. Y justicia está más asociado con hacer lo que a Dios le place, lo que es la voluntad de Dios. Hacer lo que es correcto, aunque nosotros suframos pérdida, eso está bien. Entonces, esta bienaventuranza, de eso se trata, de tener hambre y sed de Dios, de las cosas espirituales, y algunos se encuentran mejor estar en el otro lado, el día del servicio, que estar en la casa de Dios. Y yo deseo con todo mi corazón que, a pesar de estos días, ¿verdad?, de las decisiones que hemos tomado, de estar recibiendo, ¿verdad?, tener el servicios virtuales durante este mes, ¿verdad?, todos puedan conectarse, ¿verdad?, y estar atentos a las enseñanzas y de perseverar, porque qué triste es que Jesucristo viniera y que por causa de nuestra ignorancia nos perdamos, pues la Escritura dice que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces continuamos con las bienaventuranzas, ¿verdad? Yo sé que el tiempo está transcurriendo, pero vamos a hablar acerca de los que de la felicidad de los justos. Y en esta segunda parte de las bienaventuranzas, el Señor menciona la dicha de los discípulos que gozarán de los beneficios del reino mesiánico, porque su conducta resultará en cosas positivas. Bienaventurados los misericordiosos. Bueno, para obtener la misericordia de Dios, que ya sin merecerla, ¿verdad?, aún los misericordiosos la han obtenido. Y bienaventurados son, o dichosos, o felices son los misericordiosos. Esa palabra misericordiosos, mis hermanos, está bien asociado también con ser compasivos, con aquellos que tienen compasión, aquellos que ven por el pobre, aquellos que ayudan a los pobres, a los que están en decadencia. Dice que ellos también alcanzarán misericordia. Y la Escritura en varias ocasiones nos llama, ¿verdad?, a que nosotros demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hemos recibido de la misericordia de Dios, también debemos dar de la misericordia de Dios. Nos convertimos en un canal de bendición para aquellos que están a nuestro alrededor, ¿verdad?, porque Dios nos ha bendecido. Y como Dios nos ha bendecido, podemos también ser un canal de bendición para otros. Entonces Dios bendice a otras personas a través de nosotros, ¿verdad? Nos convertimos en ese instrumento. Entonces, podemos, escuche bien, hacer todos los sacrificios posibles. Pero aquí dice: misericordia quiero y no sacrificio, en Mateo 9, 10 y 13. Paciencia.
Eso comienza en la casa. El que aprende a perdonar logra salirse de una cárcel. La misericordia está ilustrada en esa ayuda a los pobres. Levítico 19:10 es un mandamiento que el Señor da a su pueblo en el pasado. Y le dice, y no rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Ahora, estamos en una iglesia o somos parte de una congregación que gracias a Dios nos ha enseñado a ser misericordiosos. Muchas personas han abusado de esa misericordia. Gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de poder ser bendición para otras. En el pasado como congregación hemos podido ser de bendición para otras congregaciones, algunas congregaciones en México, otras congregaciones aquí mismo, ¿verdad? Donde hemos podido suplir alguna necesidad material o económica y lo seguimos haciendo, ¿verdad? Gracias a Dios nos da la oportunidad de poder ser de bendición para la iglesia, algunas iglesias que están en construcción o que estuvieron en construcción, ¿verdad? O que siguen en construcción allá en Oaxaca, México, en Yucatán, ¿verdad? Seguimos apoyando esta obra, esta iglesia en Paraíso, Yucatán, México. Y bueno, es una gran bendición, una gran oportunidad de mostrar como iglesias esa virtud, ¿verdad? Esa característica del discípulo. Y como congregación, pues también hemos sido, ¿verdad? Muchas veces la gente en su necesidad recurre a la congregación o a la iglesia. Algunos con una malicia, ¿verdad? Por eso le digo que en ocasiones hay gente que ha abusado de de esa característica de misericordia. Mucha gente ha llegado a la iglesia buscando un soporte, una ayuda económica y han logrado, ¿verdad? Muchas veces por las historias que nos han platicado, nos conmueven y hemos compartido con ellos. Y tristemente después nos damos cuenta, ¿verdad?, de que en realidad no había ninguna necesidad, solamente había sido un engaño para las personas conseguir, ¿verdad?, eso. Y no queremos cerrar nuestro corazón, ¿verdad?, a la verdadera necesidad de aquellos que realmente estén pasando por esa necesidad. Y entonces por esa razón que muchos han recibido un mensaje, ¿verdad?, especialmente a nuestros miembros de la congregación. Cuando personas lleguen y que lleguen hasta usted directamente, ¿verdad?, y le pidan alguna ayuda económica y le platiquen alguna historia, usted inmediatamente tiene que hacérnoslo saber a nosotros. Y ya cuando se apruebe, ¿verdad?, esa ayuda, me notifiquen. La ayuda tiene que ser pues a través, ¿verdad?, de una ofrenda, o si usted quiere ayudar a esta persona, tiene que ponerlo en un sobre, como se hace todo, ¿verdad? Este sobre que llega hasta la contaduría de los tesoreros, ¿verdad? Y entonces, para que estemos notificados, ¿verdad? Siendo yo el pastor, necesito saber, ¿verdad?, la cantidad que se le está dando a la persona, porque muchas veces las personas llegan directamente con su servidor, ¿verdad? Y resulta que en ocasiones hemos estado ya ayudando a esta persona y ellos han seguido buscando la ayuda individualmente y personalmente con la congregación, con cada miembro, y entonces eso ya está fuera de orden y por supuesto que ya es un abuso, ¿verdad? Porque como iglesia ya estamos dando esa ayuda. Entonces no vemos justo eso, ¿verdad? Entonces yo sé que su corazón hay misericordia y hemos visto como muchos hermanos, ¿verdad?, están preocupados por la situación de muchos, pero
muchas veces vamos a ver que hay personas que están abusando y es lo que queremos evitar, ¿ok? Bueno, ya cerrando ese paréntesis, seguimos con la misericordia. Deuteronomio 15:11 también nos dice que porque no faltará menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso. Y entonces, hermanos, la fuente de la misericordia, ¿verdad? La fuente de la misericordia siempre es Dios. Es Dios. No puede salir misericordia de un corazón que no ha recibido misericordia de Dios. Esa misericordia que Él me ha dado a mí la tengo que compartir con otros. Y dice la Escritura, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, déjenme decirle una cosa de la que me acabo de acordar, ¿verdad? Porque, mire, Dios no nos va a juzgar a nosotros tanto por los bienes que tenemos, sino más bien por lo que no hicimos con esos bienes. ¿Ok? Y se lo voy a decir más claro de esta manera, ¿verdad? Lo tengo anotado por aquí. Dios, escucha bien, Dios no va a juzgar al pobre por ser pobre, pero sí a los que tienen, que no abren su mano para ayudar al menesteroso o al pobre o a la viuda, ¿verdad? Si hablamos de religión, el apóstol Santiago nos habla, dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, dice ayudar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, dice, y vivir apartados del mal. Bien, entonces, por ser misericordiosos tenemos, ¿verdad? Somos dichosos por ser justos en conductas. Ahora, los de limpio corazón, bueno, al contrario de las leyes de los fariseos que exigían limpieza ceremonial, ¿verdad? De estar limpios por todos lados, se lavaban las manos, pero Jesús exige la verdadera pureza, la del corazón, la de los pensamientos, ¿verdad? Ahora, esto demanda la concentración cumplida en los propósitos de Dios de tal manera que recibirá la dicha de ver a Dios, los limpios de corazón. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Quién es una persona de limpio corazón? Una persona de limpio corazón se dice de aquella persona que luce, escuche bien, luce igual cuando está en público que cuando está en privado. Su corazón no cambia. Esa persona que mantiene su integridad estando en público o estando solos. No es aquella que es en un lado de una manera, se comporta de una manera y que cuando está en otro lado con otro tipo de personas o en otro ambiente se comporta diferente. No, no, no. Salmo 24, 3 y 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él es el que recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Ahora, dice que no ha jurado en engaño, no ha elevado su alma a cosas vanas. Ese es el que tiene limpio sus manos y puro su corazón. Jesús no dijo, bienaventurados los limpios, sino los limpios de corazón, porque si Jesucristo hubiera dicho, bienaventurados los limpios, se hubieran alegrado los fariseos, ¿verdad? Porque ellos se consideraban limpios por medio de todos los rituales de purificación que habían que practicaban en ese entonces. Entonces, habían unas fuentes a la entrada del templo, a las sinagogas, donde ellos se purificaban. Por eso, ¿verdad? Ellos se preocupaban por lo de fuera, por lo externo. No podían entrar sucios. Pero el Señor Jesucristo les hace esta declaración en Mateo 23, 25. Les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Aquí Jesús les está diciendo, limpia tu ser por dentro
Primero, Jesús estaba condenando la actitud de personas que se creían religiosas. Ahora, la religión, mis hermanos, la religión es guardar normas, es guardar reglas, guardar leyes, y el corazón está sucio. Esa persona que quiere poner a todos en su lugar, pero él no es capaz de seguir esas reglas. Y es que el Señor sigue diciéndoles ahí mismo en el capítulo 23 de Mateo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Cómo está tu corazón, hermano? ¿Cómo es tu corazón? La Escritura nos dice que nosotros hemos sido limpios, ¿verdad? Capítulo 15 de Juan, donde dice, el verso 5 me parece que es, donde dice que ya nosotros estamos limpios por la palabra que nos ha hablado. Es lo que le está diciendo a sus discípulos. Dice, sin mí nada podéis hacer. Y es cuando les dice, ¿verdad?, que ellos ya están limpios por la palabra y por eso van a poder dar frutos. Y necesitamos estar limpios para poder dar frutos, ¿verdad? Un árbol que está sucio, ¿verdad? Un árbol que no se le cortó el fruto del año anterior, que no fue podado, ¿verdad? Va a dar menos frutos, o a lo mejor no de frutos por esa razón. Pero el Señor nos limpió Él y nos limpió para Él. Recuerde que Él es santo y ninguna cosa inmunda puede entrar en el cielo. Él nos llamó o nos llama a ser santos, ¿verdad? Apartados del mundo, pero apartados para Él. 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios nos dice, tú eres mi hijo, te he limpiado, no hemos sido glorificados, ¿verdad? Hemos sido justificados, estamos siendo santificados por la palabra, y mientras estemos en este mundo, mis hermanos, tu carne va a anhelar todo lo contrario. El apóstol Pablo dice que la carne busca los deseos de este mundo, pero el espíritu dice que siempre está dispuesto y busca lo de arriba. Y hay ese pleito siempre, la carne y el espíritu. La carne, ¿verdad?, quiere complacerse aquí, cumplir todos sus deseos, pero el espíritu dice que anhela, busca lo de Dios. Entonces, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que para mantenernos puros el mundo tratará de hundirnos. Mientras estemos en el mundo tendremos dos enemigos, uno interno y uno externo. El interno, ¿verdad?, es el dentro de nosotros, la naturaleza del corazón, del deseo, del mundo, de la carne, ¿verdad? Pero fuera de nosotros está el diablo. Querrán hacer de nuestra vida una desgracia, pero esta es nuestra identidad. Hemos sido lavados, hemos sido justificados, estamos siendo regenerados, estamos siendo santificados, ¿verdad? Así es que esforcémonos a vivir ese tipo de vida a la cual Dios nos ha llamado, a estar limpios de corazón, porque dice que ellos verán a Dios. Hermanos, cuando tienes un corazón limpio, veremos continuamente a Dios trabajando en nuestras vidas. Una persona que tiene un corazón limpio mira la mano de Dios en todo momento en su vida, abriendo puertas, bendiciéndonos, ¿verdad?, prosperándonos en todas las áreas de nuestra vida. Podremos tener escasez, podremos pasar por crisis, pero podremos ver la mano de Dios siempre. El que tiene un corazón limpio. Y esto debe ser una característica de nosotros, los creyentes. Amén. Así es que esforcémonos, ¿verdad?, por tener ese corazón limpio. Ahora, los que hacen la paz. La palabra griega es, ¿verdad?, bastante complicada para decirla, pero hasta la fecha los judíos tienen un tipo de saludo, ¿verdad? Shalom, que quiere decir Jehová es paz, que con ese saludo te desean, desean salud, te desean bienestar, te desean algo perfecto, ¿verdad? No se refiere solamente a una ausencia de violencia, sino más bien
Hay dos tipos de paz que busca la gente en este mundo. Hay esos dos tipos de pacificadores. Primero quiero decirles que es un pacificador, ¿verdad? Un pacificador es aquel que, aunque reconoce que aunque no sea su culpa, él pide perdón, ¿verdad? Las personas pacíficas no son nada confrontativas. Eh, las personas que son pacíficas piensan antes de hablar. Ah, ¿verdad? Hace tiempo me acuerdo que escuché al presidente de México actual, ¿verdad? Y él decía, eh, la razón por la que no me apresuro a dar una respuesta cada vez que le hacían alguna, ¿verdad? Y aún cuando hablaba iba como muy despacio. Él decía, porque tengo que pensar antes de hablar qué es lo que voy a decir. Y si todos usáramos eso, ¿verdad? Eso es sabiduría. Porque una persona que no piensa para hablar, normalmente va a gritar y usted lo va a ver muy continuamente, especialmente en estos tiempos, ¿verdad? Mucha gente sube publicaciones en las redes sociales de personas que pierden el control, que hablan, que ofenden, ¿verdad? Y que no están dispuestas a dar su brazo a torcer. Esa, por supuesto, no tiene nada de pacíficos, ¿verdad? Y aunque no tengan la razón, ellos pelean por querer tener la razón. Y entonces hay quienes a veces hablan muy rápido. Son personas que no saben qué es lo que es pacificador y no están interesados tampoco en ello. Ahora, Jesús fue el más grande pacificador. ¿Cómo entendemos este verso? No penséis, dice, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se dice la verdad, escucha bien, cuando se dice la verdad, el conflicto es inevitable. Y hay muchas personas que no les gusta que les digan la verdad. Quizás usted es una de ellas, ¿verdad? A Jesús, escuche bien, lo llevaron hasta la cruz por decir la verdad. Él dijo, yo soy el rey de los judíos, pero tuvo que pagar el precio elevado. Sin lugar a dudas que mientras no estemos en paz con Dios, no habrá paz. Y si no estamos en paz con Dios, la ira de Dios, escuche bien, está sobre nosotros. Romanos 2.5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La salvación, hermanos, es un regalo, pero también es un mandato, ¿ok? La salvación no se debe rechazar, porque rechazarla tiene su consecuencia eterna en el infierno, primero y luego en el lago de fuego. La gente necesita la salvación, Dios lo demanda. Y Él demanda que el hombre sea salvo. En Juan 14:27, la paz os dejo, dice el Señor, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquí voy con los dos tipos de pacificadores que hay en este mundo. Primero, el que busca la paz por razones políticas, porque hay intereses de por medio. Por ejemplo, Estados Unidos es uno de ellos. Su presencia en muchas naciones es por los negocios, ¿verdad? Es por por sus bienes, ¿verdad?, que ha adquirido en otras naciones. Segundo, los que buscan la paz porque Jesucristo es su príncipe de paz. Los que predicamos el evangelio, hermanos, hay una concepción equivocada del mundo hacia nosotros los cristianos al apoyar y orar siempre por Israel. Oramos para que haya paz, para que sean salvos, tanto árabes como israelitas, ¿verdad? Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿verdad?, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Busque la paz, sígala, porque somos hijos de Dios, porque somos cristianos. La violencia, mis hermanos,
engendra violencia. No podemos resolver nuestras situaciones diarias con violencia porque para eso nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando hablen de paz y seguridad es la palabra que usará el anticristo. Cristo es el príncipe de paz. Movernos con prudencia, con paz. Busquemos y vivamos en paz. Y bueno, ahora veamos lo que es la persecución, ¿verdad? Estamos ya en el último punto. Les dije que nos íbamos a extender poquito, ténganme paciencia. Dichosos son los que son perseguidos por causa de la justicia, o más bien los que están padeciendo persecución. El momento de ser perseguidos por hacer bien es un momento, escuche bien, de bendición. Qué bueno que a usted, ¿verdad? Por ser cristiano, hablan mal de usted en su trabajo. La gente siempre persigue al justo. Dice la Escritura que cuando los discípulos fueron perseguidos, algunos de ellos fueron, bueno, sabemos de la manera como murieron, pero dice que cuando eran maltratados, cuando eran azotados por causa de ser cristianos, de seguidores de Cristo, dice que ellos estaban felices, estaban contentos, se sentían dignos de haber sido. Mil disculpas, al parecer tuvimos, ¿verdad?, una falla aquí con los aparatos, pero gracias a los técnicos que ya trabajaron en ello. Gracias por estar al pendiente y hacernos saber, ¿verdad?, inmediatamente cuando el audio no está bien. Yo espero que estén escuchándonos ya bien ahorita. No sé en qué parte nos quedamos, pero bueno. Voy a recapitular un poquito, ¿verdad?, acerca de lo que estamos viendo. Ya estamos en la última parte, ¿verdad? Dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia. Ahora, los que están padeciendo persecución, dijimos, bueno, les dije, ¿verdad? El momento de ser perseguidos por hacer bien es un momento de bendición. Y qué bueno que usted es perseguido por hacer lo justo, porque por ello, les decía, crucificaron al Señor Jesucristo, los discípulos murieron, ¿verdad? Entonces, persecución es cuando una persona sufre un ataque físico o verbal por lo que esa persona cree o como vive en su vida. Hostilidad que recibe del mundo por nuestra fe en Jesucristo. Jesús dijo, si os hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Así es que prepárense, porque ustedes también lo van a rechazar. Y dice que, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, ¿verdad? Entonces, vemos que los discípulos, algunos de ellos fueron lastimados, azotados, y dice la Escritura que ellos estaban contentos por haber sido dignos de ello por causa de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo y Silas, cuando estaban en el capítulo 16 de Hechos, ¿verdad?, nos narra ahí Lucas que ellos estaban regocijándose, estaban orando, estaban cantando en medio de la noche.
Y dice que los presos podían oírles. Y el apóstol Pablo, después de pasar por tantas situaciones y quizás carencias y crisis y persecuciones y azotes, y fue apedreado en alguna ocasión, y entonces él decía, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos, ¿verdad? Y entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, bienaventurados sois cuando os persigan y os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, dice, alegraos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, la persecución viene de diferentes formas, ¿verdad? Por ejemplo, para usted, posible que sus vecinos, ¿verdad?, que saben que usted es cristiano, en el trabajo sufre hostilidad tanto de compañeros, de patrones, de jefes, de supervisores por causa de que usted va a la iglesia, es cristiano, ¿verdad? Su conducta es diferente, la conducta suya, por supuesto, por su creencia, porque usted es un discípulo del Señor, ¿verdad? Se burlan, lo critican, etcétera, lo señalan, pero recuerde que Noé fue, a lo mejor se burlaron, eh, pero salvo, y su familia. Y 1 Pedro 4:12, la Escritura nos dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes, escuche bien, de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Qué hermosa palabra hemos aprendido, ¿verdad? Eres dichoso, eres feliz, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros, Él es glorificado. Entonces, que nuestro sufrimiento, por ser cristiano, ¿verdad? Hay países, mis hermanos, ¿verdad?, donde ellos son muy pasivos en cuanto a la fe. La gente cree en lo que se le da ¿verdad?, su gana, y cuando los hermanos salen a evangelizar, hay quienes sufren el maltrato verbal y hasta físico. Ahora, la bendición que trae bendición es la que recibimos por la relación que nosotros mantenemos con nuestro Padre, ¿verdad?, con nuestro Dios. Y si alguien lo discrimina a usted o lo maltrata por ser hispano, por ser de otro país, por su color de piel, eso no tiene nada que ver con esta bienaventuranza. Tiene que ver con la resistencia y la hostilidad de la que usted es objeto por causa de su fe, por causa de su Señor, porque usted es un evangélico, así como le decían a los discípulos, ¿verdad? Entonces, nosotros somos uno de ellos. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces la palabra una y otra vez nos advierte, ¿verdad?, de todo lo que seremos objetos. Escuchamos de muchos predicadores que dicen, usted venga, se le acabará el sufrimiento, Dios te quiere ver próspero, y le atribuyen a los bienes de esta tierra la riqueza que Dios ofrece. Dios te va a dar un carro, una casa, pacta, ¿verdad?, y muchas cosas de estas. Eso es mentira. Cuando las personas vean que nosotros somos diferentes a causa de nuestra fe, ¿verdad?, que no los acompañamos en sus fiestas, que terminan en borracheras a causa de nuestra fe, no porque seamos, ¿verdad?, de AA. Cuando la gente se da cuenta de que nosotros a la hora de comer oramos dando gracias a Dios, cuando se dan cuenta de que el día domingo no nos comprometemos con nadie, ¿verdad?, porque es el día para ir a la casa de Dios en el que nos disponemos a escuchar la palabra, a honrar a Dios, ¿verdad?, cuando se den cuenta de que a veces estamos suplicando en nuestro trabajo por salir temprano para poder asistir o servir en la iglesia, para poder adorar, para poder aprender más de la palabra de Dios. Cuando el jefe le dice que lo necesita, que usted le ayude horas extra y bueno, y mientras no interrumpa, ¿verdad?, con su horario de la iglesia, y usted le echa el hombro a diferencia de los demás, cuando los demás, ¿verdad?, solamente
hablan mal de su jefe y usted queda callado porque no hay que morder la mano que nos está dando de comer, ¿verdad? Entonces, cuando somos diferentes, ¿verdad? Que usted no es aprovechado, que siempre quiere llegar tarde, salir temprano, que no toma eso, ¿verdad? Como para agarrarle el pie ahora al patrón, sino porque usted trae su Biblia a su trabajo, le hacen preguntas, ¿verdad? De ese libro que es y usted le dice la Biblia, ¿verdad? Y entonces hay quienes se van a ofender porque usted lleve su Biblia a su trabajo, porque lo vean leyendo la escritura durante sus momentos, ¿verdad? De descanso en su trabajo. Entonces, a los apóstoles los torturaron y los mataron, ¿verdad? Dicen que se cree que a Jacobo le cortaron la cabeza, a Felipe fue a prisión por mucho tiempo, después fue crucificado, Mateo fue atravesado por una espada, Matías murió apedreado, que Pedro fue crucificado de cabeza a petición del mismo, ¿verdad? No quiso morir igual que el Señor. Andrés, Simón el celote, Judas Tadeo murieron crucificados al igual que Jesús y lo dejaron en la cruz por 3 días. Dice la historia que Juan fue exiliado en la isla de Patmos. Hoy día hay gran cantidad de páginas de internet donde usted puede ver acerca de los países donde el cristianismo sufre persecución violenta. Y esto es en más de 50 países. Los países con mayor persecución cristiana actual, ¿verdad? Como Corea del Norte, Somalia, Irak, Siria, Afganistán, Sudán, Irán, Pakistán, Eritrea, Nigeria. En Colombia también, en México también, hay ciertas regiones o lugares donde hay comunidades que han sido aniquiladas por causa de la fe en Cristo Jesús. Entonces, usted sabe que el cumplimiento de las profecías, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo se están cumpliendo. Él está por venir y muy pronto. Perdón, el diablo no sabe que sus días están contados. Y recuerde que primero el diablo quería matar al Señor, luego no quería matarlo, ¿verdad? Para que la humanidad o la iglesia no fuera salva. Pero bueno, no alcanzó, no logró sus objetivos. Entonces, termino diciendo que somos tan bendecidos nosotros de vivir en un lugar donde hemos experimentado la libertad de culto, ¿verdad? Pudiéramos ver todas las bienaventuranzas en un resumen, pero esta es la enseñanza de hoy día, ¿verdad? Que el Señor nos está preparando, está dando las características en una forma resumida a sus discípulos, el perfil del discípulo. Y quizás usted tenía una percepción diferente de ello, pero quiero terminar este estudio en esta mañana contándole la historia o la ilustración de Rafael, un señor de 35 años. Había sido objeto de burlas en su trabajo por ser cristiano, sin embargo, a pesar de lo que le decían, él se mantenía firme, nada lo doblegaba. Que con esa misma actitud, ¿verdad?, nosotros también podamos mantenernos dentro de la esfera, el área, la sociedad donde nos desenvolvemos diariamente, sin que nuestra fe sea afectada, sin que las circunstancias afecten, ¿verdad?, nuestras convicciones, y que tengamos esa bienaventuranza, ese gozo, esa dicha, esa felicidad interna, que no es provocada ni producida por las circunstancias y que por lo mismo las circunstancias no afecten nuestra fe. Ese es el estudio de hoy, de esta mañana, mis hermanos. Deseo con todo mi corazón que sea una bendición para sus vidas. Tengamos paciencia. Estaremos regresando a nuestro templo, si Dios nos permite, ¿verdad? Ya en febrero, a comienzos de febrero, solamente por la situación que se nos ha dado en estos días. Muchas familias han estado enfermas, algunos hemos dado positivo al COVID. Y bueno, gracias al Señor, estamos con bien, nos sentimos bien. Algunos malestares, ¿verdad? Dolores de espalda, los pulmones, pero eso es todo. Quizás poquita infección en la garganta. Gracias a Dios, algo pasable. Nada grave, gracias al Señor. Y queremos que nos hagan saber cómo están ustedes, mis hermanos, ¿verdad?
de su salud. Háganos saber, nomás envíenos un mensaje de texto, estamos bien, gracias a Dios, o algunos estamos enfermos, ¿verdad? Algunos estamos pasando por gripe, por tos, queremos saberlo, ¿verdad? Para estar al pendiente y estar monitoreando a cada uno. Recuerden, siempre estamos a su servicio. Cualquier necesidad, háganoslo saber. Siempre habrá hermanos que están en disposición de poder ir y visitarlos y llevarles, ¿verdad?, lo que sea su necesidad. Gracias, hermano Ludín, por su llamada, ¿verdad? Él nos dice si hay alguna familia, algún hermano que está en necesidad, que necesita que se le acerque algo, ¿verdad? Él se puso en esa disposición. Así es que gracias, hermanos, nosotros estamos muy bien. Gracias al comité de damas, nos trajeron una gallina india, un caldo de India, ¿verdad? Muchísimas gracias. Hermoso y delicioso detalle, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Es una gran bendición contar con el apoyo y sus oraciones de cada uno de ustedes. Estamos orando por ustedes y que el Señor me los bendiga y me les ayude a ser un discípulo con esas características, con todas las características de las bienaventuranzas. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a tus siervos, bendice a cada uno de nuestros hermanos, desde el más pequeño hasta el mayor. Padre Santo, bendice a nuestros ancianos, fortalécelos, fortalece a cada familia que están experimentando este mal, Señor, este virus. Te suplicamos para que nada de gravedad, mi Dios amado, y que así como hemos pasado y hemos salido en una y otra ocasión, asimismo, Señor, que nada sea de peligro, de gravedad. Bendice y fortalece, Señor, la salud, el cuerpo físico de cada uno de nuestros hermanos. Oramos suplicándote, mi Dios amado, para que cada día, Señor, podamos ser un discípulo aprobado por ti, mi Dios amado. Que podamos usar tu palabra, así como lo dice el apóstol Pablo, que podamos trazarla, Señor, que podamos comprenderla. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, muchas gracias. En Cristo Jesús oramos en esta mañana. Amén y amén. Esta tarde, una vez más, mis hermanos, estaremos, ¿verdad?, teniendo la transmisión desde nuestro templo. Gracias, nuestro hermano Aquiles nos trae la palabra, así es que estemos atentos, ¿verdad?, a la palabra de nuestro Dios. Bendiciones a todos. El Señor me los guarde. Dios les bendiga. Aquí tenemos, ¿verdad?, la secretaria.